Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Leo, corazón. ¿Cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me sale la carta del Rey de Bastos, mi querido Leo. Mira, quiero que tú mires esta carta. Si te das cuenta, aquí hay una mujer que se ve muy atractiva, cariño, y su rostro muestra como una cara de satisfacción. A pesar que esta mujer, que también puede ser un hombre, no está en un lugar nada agradable. Me dan a entender como que está en el infierno, Leo. ¿Qué me quieren decir, mi querido Leo? Que muchos de ustedes, a lo mejor yo que sé, están lo que es en una relación oculta o te gusta una persona que quizás es un fruto prohibido. También puede ser el caso. Y si esto lo sacamos, el tema del amor, cariño, muchos de vosotros, mi querido leoncito, siento un cáncer muy fuerte, me dice Richard, a pesar que mi proyecto, mi trabajo no está marchando bien, yo tengo fe que todo va a ir para mejor, ¿vale? Me encanta porque me hablan también de tus ganas de superación, de tu energía, de tu fuerza, ¿vale? No todo tiene que ser malo. ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, ¿acaso tú lo ves que a lo mejor está gritando, que está arrodillado? No, es como que tú das, como se dice, una buena respuesta ante los acontecimientos que quizás otra persona simplemente se derrumbaría. Prácticamente tú estás siendo práctica, tú estás siendo práctico o tú sacas lo mejor de cualquier situación en tu vida, mi querido Leo. Siento ese cáncer muy fuerte, no sé por qué. Vamos a continuar. Te voy a dar signos. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido leoncito, ¿qué más me dicen, cariño? Me encanta tu fuerza y también me encanta tu vicio, porque veo vicio también aquí. Me sale un Libra, otra vez Libra, Sagitario o Acuario, Aries, uno más, Virgo, cariño. Vamos a ver qué me dicen iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La letra X, la letra V, la letra I y la letra H. Muy bien. Continuamos, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. La carta del carro. Y al costado, la carta del 3 de copas. Recuerda que la carta del carro es una carta de impulso y también representa el signo de cáncer, la intuición, y la carta del 3 de pentáculos, cariño, la carta del 3 de copas representa amistades o representa también triángulos amorosos. Entonces, muchos de vosotros posiblemente van a tener reencuentros con viejos amigos, con amistades, y muchos de ustedes van a tener ese impulso posiblemente de tener una historia en secreto, mi querido Leo. ¿Vale? Veo que muchos de ustedes, cariño, van a jugar al gato y al ratón. Se despertó la leona, se despertó el león, cariño, se despertó. ¿O tienes un amor secreto? Cuéntame en los comentarios, Leo, cuéntame. Tenemos lo que es la carta del emperador y al costado la carta del 7 de espadas, cariño. Me he quedado a cuadros, Leo, a cuadros. Porque mira, la carta del emperador es una carta de energía. Es una carta también de conflicto, una persona de carácter, una persona que exige también. Mira esta cartita. Y aquí la carta tenemos de 7 de espadas. Si te das cuenta que hay una mujer que viene con los brazos abiertos, inclusive deja una novia atrás. Mi querido Leo, siento un cáncer muy fuerte, no sé contigo. Entonces, Leo,
Hay una persona que a lo mejor de repente te va a reclamar algo, o te va a exigir algo. O esta persona de repente, o tú, a lo mejor yo estoy echando toda la pelota a la otra persona y eres tú que me dice, Leo, si me quiere, tiene que tomar una decisión ya. Si me quiere, tiene que divorciarse, tiene que dejar lo que tiene. O hay una persona que te exige que tú le des una respuesta ya. O que solamente seas para él o para ella, mi querido leoncito. Aquí veo una presión, cariño. Aquí veo una exigencia. Aquí veo que hay una persona que viene con ese derecho de reclamarte, de exigirte, de pedirte que lo pertenezcas otra vez, Leo. Hoy, por Dios, has encontrado prácticamente al domador de fieras. Porque, Leo, las cosas como son, cariño. A ti no te gustan los hombres mansos, que no tengan carácter, las mujeres que no tengan carácter. Tú necesitas a alguien, cariño, con carácter, con fuerza, que prácticamente yo que sé te exija, cariño, que te domine. Esa es la palabra, Leo, que te domine. Tú necesitas una persona así. Cuando tú encuentras una persona, cariño, que es noble, que es buena persona, que es cariñoso, yo que sé, que te baja el cielo, que te baja Neptuno, Saturno, cariño, no te gusta. No te gusta, Leo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no eres un niño normal, una niña normal, cariño? ¿Por qué te van los retos, lo imposible, lo difícil, Leo? Por eso que ahora encuentras una persona que te va a exigir, que te va a decir, mira, Leo, a mí no me vengas con historias. Si estás conmigo, vas a estar conmigo. Y si no, las puertas están abiertas. Tú vas a ir de orgulloso y de orgullosa. Pero esto te va a gustar, te va a mover el corazón, cariño. Ay, por Dios, encontré al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida. Eso es lo que yo quiero, que me dominen. A ver, mi leoncito, masoquista. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Prácticamente te vas a topar con la horma de tu zapato, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver. A lo mejor es una persona de elemento fuego como tú. Leo, Sagitario, Aries, cariño. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta del colgado es un no, Libra, cariño. Quiero preguntar al oráculo qué consejo te da mi leoncito. A ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Leo. Dice, fluir. El número 55 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Es muy importante la Biblia. Si te das cuenta, cariño, aquí hay una mujer sin preocupaciones. A pesar que está cayendo una tormenta, tiene un paraguas y está feliz, cariño. Se deja llevar como una hoja seca por el viento. Entonces, mi leoncito, si hay una persona que te presiona, el oráculo dice, dile a esta persona que se tome las cosas con calma. Lo que tenga que pasar, pasará. Tú no te compliques la vida. Solamente déjate llevar, Leo. Déjate llevar. Deja a un lado las preocupaciones, las tensiones, al menos en esta semana, Leo. ¿Por qué? Mira. Mi querido Leo, todo es energía, cariño. Todo es energía. Si tú llevas a otro nivel tu preocupación, todo se te complica, cariño. Vamos a suponer, Leo, y esto yo siempre aconsejo cuando hago lecturas. Vamos a suponer que tú en este momento, pues, ay, Richard, Pepelucho, Richard, no me ha dado ese beso con lengua que tanto me gusta. Seguro que me engaña. Seguro que me engaña, Richard. Y estás todo el día pensando y pensando y pensando que no te dio un beso con lengua. Estás pensando. Vas al trabajo, cariño. Como estás arrastrando esa mala energía, afecta tu trabajo.
Tienes problemas con tu jefe, con tu jefa, te sale mal ese proyecto, das un mal informe, yo qué sé, cariño. O se rompe, yo qué sé, tu pico, tu palana, dependiendo del trabajo donde tú estás. ¿Por qué? Porque esa mala energía es un efecto dominó. Y luego llegas a casa, cariño, se rompe la caldera, yo qué sé, tu cocina se malogra, el perro te rompe el muebles. ¿Por qué? Porque tú tienes la culpa, Leo. Porque tú estás atrayendo esa mala vibra, esa mala energía. Así funciona el universo, cariño. Así funciona. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Leo, no te tomes las cosas a pecho. Lo que tenga que pasar, pasará. Ya está. Si una persona se enoja contigo, pues ya se lo pasará. Si una persona no te habla, pues ya se lo pasará. Ya está, pero no digas, ¿cómo es posible? Esto no lo hace nada, a nadie es a Leo. No, porque yo soy la reina, Richa, yo soy el rey. Y estás enojado, amargado, amargada, discutes en tu casa, cariño, te sale granitos, hasta el aliento te apesta porque haces bilis. Tu hígado, cariño. Entonces, tienes que relajarte, Leo. Relájate, déjate llevar como una hoja seca por el viento, cariño. Sé como las gallinas, libre, cariño. Eso es lo que te dice, déjate fluir. Déjate fluir, cariño. No discutas con esa persona ya, no lo reclames. Dile, te deseo todo lo mejor del mundo. Pero por favor, no me tabales. A veces en catalán, no me fastidie. A veces se me mezclan las lenguas, ¿vale? Soy trilingüe, lo siento. A veces se me mezclan las lenguas. ¿Qué culpa tengo yo, cariño? Lo siento. A ver. Vamos acá más carta, ¿vale? A ver qué me quiere decir. Vamos a ver, mi querido Leo. Vamos a ver. Hasta me ha atorado Leo. He tenido que editar, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el tarot Z, ¿vale, corazón? Voy a recoger el mazo. Es que la verdad, yo hablo 3 lenguas, cariño. ¿Qué quieres que te diga? Es la verdad, cariño. Ya lo voy a igualar a Shakira, ¿vale? Mi coeficiente intelectual tiene que llegar a 180. Vamos a ver, Leo. ¿Qué me dice el tarot Z? Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, mi leoncito, mi leoncito. Dice, la carta del 4 de copas, cariño. Hay algo que te está comiendo la cabecita. Hay algo que te está martirizando. ¿Te preocupa algo, Leo? Hay algo que te preocupa. Mira esta carta. Es una carta de preocupación. La carta del 4 de oros puede estar relacionado con el dinero. A lo mejor me dice Richard, ¿cómo voy a hacer para pagar este gasto? Tengo una deuda, no sé qué hacer, Richard. Déjate llevar. Deja que el universo se encargue. Visualiza que te llegue ese dinero. Visualiza que se realiza esa compra, que se concreta, cariño. Pero no te comas la cabeza poniéndote en el peor de los lugares. No, tienes que ser positivo, positiva. Para todo va a haber solución. La carta del loco, cariño. Me están diciendo también, mi querido Leo, si tú de repente me dices, Richard, quiero apostar por un proyecto, quiero apostar por un sueño, pero no sé si funcionará. Cariño, ¿por qué anteponen? Tienen esa manía, de verdad. Tienen esa manía. Mira, este mensaje de querer hacer algo nuevo, cariño, o cuando tú estás en algo, tú piensas que no va a funcionar. Este mensaje lo vamos a llevar en el amor y en el proyecto, cariño. En el proyecto, ¿por qué piensas que no va a funcionar si todavía no has dado un paso? ¿Por qué estás diciendo al universo que te va a ir mal si todavía no lo estás intentando, Leo? Al final el culpable vas a ser tú, cariño. Trata de ser positivo, positiva, cariño. ¿Por qué dices, no va a salir bien, Richard? Y todavía no ha empezado. Todavía no ha empezado y dice que no va a funcionar. Es que de verdad. Vale, en el amor, cariño. Muchas veces me preguntan, Richard, respóndeme por favor, urgente, urgente, Richard. Yo digo, yo qué sé, estará pasando algo grave, ¿no? Quiero saber si la relación con Pepe Lucho va a funcionar.
Y yo lo pregunto, ¿cuánto tiempo estás con esta persona? Recién una semana, Richard. Entonces, cuando tú ya estás preguntando esto, que si va a funcionar o no va a funcionar, cariño, estás diciendo que tienes dudas y que tú no quieres estar con esa persona. No hagan esa pregunta, no piensen en ello, cariño. ¿Por qué mejor no preguntan cómo va a ser mi futuro con mi hombre, con mi mujer, con mi amor? ¿Cómo va a ser mi futuro con mi cucaracha linda? Pero preguntan, ¿esta relación tiene futuro, Richard? ¿Me engaña? ¿Está con otra? ¿Está con otro? Y al final las cartas pues dicen, esta persona no lo quiere. Que terminen ya, que salga que sí, que está con otra, que está con otro. Tú estás atrayendo esto, Leo. No cometan ese error. No cometan. Aunque tu mundo se esté desmoronando, cariño, tú tienes que ser positivo y positiva. El universo no entiende de ironías. Tú visualiza cómo te gustaría ese encuentro, esa reconciliación, ese proyecto, ese dinero. Pero si tú te levantas y dices, vaya día, otra vez estoy cansado, qué aburrido, cariño. Y esto nos pasa a todos, cariño. A todos. Mira, yo te voy a ser sincero, cariño. Yo trabajo solo. ¿Vale? No veo personas. Yo a veces, pues, yo antes estaba acostumbrado a trabajar con mucha gente. Yo a veces, pues, me levanto a veces desanimado, ¿no? Pero luego, cariño, me reactivo y digo, ¿por qué voy a estar desanimado? Si mi público me quiere, cariño. ¿Por qué voy a estar desanimado, Leo? ¿Por qué, cariño? Al fin y al cabo, también gano bien y luego me voy de vacaciones hasta 3 veces, cariño. Entonces, una cosa compensa la otra. Tú tienes que ser positivo, positiva. Saca lo mejor de la situación, Leo. Ese es el mensaje que te entrega estas cartas. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Una persona con la cual está un poco lejos, cerca del mar, cerca de la costa, puede ser que tenga tatuajes, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño, o cabello negro, puede ser que tenga canas. La carta del 4 de copas. Pero muchos de ustedes tienen sus dudas si esta relación tiene futuro o no. Muchos de ustedes también quieren darse una segunda o tercera, cuarta oportunidad con una persona que puede ser de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis, piel blanca, cabello largo, castaño, negro, rojo, natural o pintado. Puede ser que tenga canas también. Vosotros vienen de un pueblo o vivían en un pueblo. La carta del caballero de bastos. Sientes química. Sientes conexión con una persona que quizás es de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, cariño. Especialmente un Sagitario. A esta persona de repente lo has conocido en una fiesta, en un antro, una discoteca, cariño. O estabas tú de vacaciones. O de repente estabas caminando por la orilla de la playa, cariño. En plan candy, romántica y romántico. Y hubo clic. Hicieron conexión, cariño. Hicieron clic, clic, cariño. Hicieron clic con esta persona. Richard, eso va a quedar para la historia, cariño. Hazle viral. Voy a hacer clic con mi hombre, con mi mujer, cariño. Voy a hacer clic con mi amante. Ya está. Esta persona, cariño, te está pensando. Esta persona te está recordando. Esta persona quiere volver a verte otra vez, corazón. ¿Por qué? Porque han hecho clic. Mi querido Leo. Bendiciones de corazón, Leo. Piensa en positivo, arriésgate, corazón, y sé feliz. Sé feliz, Leo. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Entonces, como buena fiera que eres, cómetelo todo. Hasta la vista, Leo. Bendiciones de corazón.